doctora Lourdes Peñaló del Instituto de Especialidades Médicas. El instituto, con el deseo de promover la salud a sus pacientes, ha querido traerle a ustedes el tema de un tema muy importante acerca de la salud visual, que es el tema del glaucoma. Para ello, primeramente, yo he querido enseñarles de una manera somera la anatomía del globo ocular para que ustedes puedan entender luego lo que es el glaucoma. Ok, este es un corte del globo ocular. Esta es la parte anterior del globo ocular y esta es la parte posterior. Entonces, en la parte anterior tenemos la córnea. La córnea es lo redondo que tenemos delante, que ustedes se ven en el ojo, que es totalmente transparente. Detrás de la córnea hay un espacio que es la cámara anterior. Detrás de la cámara anterior, en el mismo espacio de la cámara anterior, vemos el iris. Ustedes están viendo aquí. Este es el iris, que es lo que le da el color a los ojos. Y esta es la pupila, que es lo que controla la entrada y la salida de la luz al globo ocular. Entonces, detrás del iris vemos el cristalino. El cristalino es el lentecito que uno tiene dentro del ojo, que es totalmente transparente. Y entre el cristalino y el iris hay otro espacio que se llama cámara posterior. Tanto la cámara anterior como la cámara posterior están llenas de un líquido que se llama humor acuoso, que más adelante veremos que esto es muy importante en lo que se refiere al glaucoma. Detrás del cristalino vemos la cámara vítrea, donde está colocado el vítreo. En el mismo espacio de la cavidad vítrea vemos aquí esta zona anaranjada con vasos sanguíneos, que es la retina. La retina está formada por muchas células, pero las células en que vamos a tener hincapié es en las células ganglionares y la capa de fibras nerviosas. Los axones de estas neuronas se van a reunir en toda su extensión y van a formar lo que se llama la cabeza del nervio óptico, que luego se va a prolongar hacia la parte posterior, formando todo el nervio óptico hasta el cerebro. Entonces, aquí en esta área están los cuerpos ciliares. Los procesos ciliares que realmente salen del cuerpo ciliar, forman el cuerpo ciliar. Entonces, esto es muy importante porque es lo que produce el humor acuoso. El humor acuoso, cuando se forma, pasa por aquí delante y atraviesa toda la cámara posterior, o sea, por la cámara posterior, y atraviesa a través de la pupila hacia la cámara anterior, que es esta. Cuando está en cámara anterior, entonces se drena por una estructura que está entre la córnea y el iris, que es el ángulo, una estructura llamada malla trabecular. Entonces, a través de la malla trabecular se drena hacia un conducto que está a nivel de esclera, que es el canal de Schlemm. Y del canal de Schlemm pasa al sistema venoso a través de los vasos venosos epiesclerales. La epiesclera cubre la esclera, que es esta, y por ahí es que termina drenándose. Entonces, hay muchos que no sabían que el ojo tiene líquido
o que no saben que el ojo tiene líquido. Sí, realmente el ojo está lleno de líquido, que es lo que sirve para nutrir la córnea y nutrir el cristalino, porque la córnea y el cristalino son avasculares, o sea, no tienen vasos sanguíneos con que nutrirse, y el humor acuoso nutre estos dos elementos, además de que le aporta oxígeno. Entonces el humor acuoso es muy importante también para la percepción de los objetos que vemos aquí delante. Entonces, ¿qué pasa con el glaucoma? En el glaucoma se produce el humor acuoso en los procesos ciliares que vimos aquí detrás, pasa en cámara posterior, pero ¿qué sucede? Encuentra un obstáculo a nivel del drenaje, hay una obstrucción a nivel del drenaje, y esto hace que la presión del ojo comience a subir. Cuando la presión del ojo comienza a subir, es lo que se llama hipertensión ocular. Ahora, cuando la hipertensión ocular persiste, puede comenzar a dañar entonces las células ganglionares y la capa de fibras nerviosas que van formando el nervio óptico, y por ende también van dañando el nervio óptico, y entonces esto es lo que se denomina glaucoma. Hay muchas clases de glaucoma. Hay glaucoma congénito, hay niños que nacen con glaucoma. Hay glaucoma pigmentario, que es que los pigmentos del iris se desprenden hacia el humor acuoso y esas células van tapando la malla trabecular. Por lo tanto, entonces el humor acuoso no puede drenar. Hay glaucoma de ángulo cerrado, o de cámara estrecha, que eso pueden en cualquier momento hacer una crisis donde el ángulo se cierra por completo y aumenta abruptamente la presión del ojo, causando vómitos, dolor ocular, visión borrosa, cefaleas, ojos rojos. Realmente es una emergencia oftalmológica, porque aquí el paciente se le puede dañar por completo el nervio óptico. Entonces es una emergencia, hay que trabajar rápido al paciente. Pero hay otras clases de glaucoma, pero los glaucomas más comunes es el glaucoma de ángulo abierto, donde hay suficiente espacio aquí en el ángulo entre el iris y la córnea, pero ¿qué pasa? La malla trabecular está tapada, obstruida, entonces la presión del ojo sube. El glaucoma de baja presión, que es otro glaucoma que aparece también con cierta frecuencia, es donde el paciente cursa con presiones normales, pero aún así el nervio óptico se daña. Entonces, las presiones normales del ojo oscilan entre 10 a 21 milímetros de mercurio. Por encima de los 21 milímetros ya se considera hipertensión ocular, y cuando está el daño del nervio óptico, entonces el glaucoma. ¿Qué pasa con el paciente de presión normal? Ustedes dirán, pero si es la presión alta en el ojo que daña el nervio óptico, ¿cómo entonces un paciente con la presión normal del ojo se le puede dañar el nervio óptico? Se han hecho estudios para ver realmente qué es lo que pasa, y se han encontrado anticuerpos a nivel de la cabeza del nervio óptico actuando en contra del nervio óptico. Se han encontrado también inmunoglobulinas a nivel de la malla trabecular actuando en contra de la malla trabecular, o sea que hay un factor inmunológico. Se ha encontrado también un trastorno de transporte de glutamato, que es un aminoácido esencial,
por lo que las células ganglionares y la capa de fibras nerviosas van muriendo por la falta de este aminoácido y por ende va muriendo también el nervio óptico. Se ha asociado el glaucoma de baja presión o de presión normal en pacientes con riesgos de problemas vasculares, o sea, pacientes con vasculitis, pacientes cardiópatas, pacientes con antecedentes de eventos cerebrales, pacientes con enfermedades del colágeno que afectan también los vasos sanguíneos, las enfermedades del colágeno como la artritis reumatoidea, el lupus, la esclerodermia, afectan directamente los vasos sanguíneos produciendo una inflamación de los mismos, y esto disminuye la perfusión sanguínea a nivel de la retina y por ende a nivel del nervio óptico, causando apoptosis celular, o sea, muerte celular de la retina y del nervio óptico. Entonces, por eso se piensa que todas estas circunstancias pueden ser los factores predisponentes del daño en el nervio óptico, aún cursando el paciente con presiones dentro de los límites normales. También tenemos que destacar que la presión ocular durante el sueño en la noche tiende a subir unos 3 a 4 milímetros de mercurio. Por ejemplo, un paciente que nosotros cataloguemos como presión normal en 20 o 21, pero que durante el sueño la presión le suba a 23 a 24, realmente el paciente está siendo sometido a niveles de presión intraocular elevado, y eso también le puede dañar el nervio óptico. Entonces, aunque uno vea un paciente durante el día con la presión, entre comillas, normal, hay que ver qué tanto le sube durante el sueño. Entonces, ¿qué síntomas puede presentar un paciente con glaucoma? Un paciente con glaucoma realmente al principio no tiene ningún síntoma, y eso es lo peligroso del caso. Un paciente puede estar viendo 20/20 de frente sin ningún problema e írsele dañando el nervio óptico. ¿Por qué? Porque el paciente con glaucoma va perdiendo visión de la periferia muy lentamente y no lo percibe. Entonces, ya cuando el paciente con glaucoma, que no se chequea con regularidad, comienza a tener síntomas, es porque el paciente ya está teniendo posiblemente una visión tubular. Una visión tubular es cuando el paciente se le reduce tanto su campo visual que a veces ve como si fuera a través de un calimete. Entonces, ahí es que acude al médico. Lamentablemente, hay muchos pacientes de ese tipo. Entonces, ¿qué debemos de hacer para no llegar a esos extremos? Primeramente, hay que visitar al oftalmólogo una vez al año, de rutina, desde el más pequeñito hasta el más anciano, porque se puede adquirir glaucoma en cualquier edad. Entonces, no podemos luchar contra la herencia, pero sí podemos luchar contra los factores que pueden predisponer. Por ejemplo, pacientes fumadores, pacientes que usan droga, pacientes que toman alcohol, pacientes con problemas de colesterol alto, triglicéridos altos, pacientes hipertensos con problemas vasculares, pacientes con problemas de plaqueta por viscosidad sanguínea, pacientes asmáticos, donde los niveles de oxígeno bajan mucho y eso también afecta a la retina, pacientes que hacen o suelen tener hipotensión arterial, que también disminuye mucho la oxigenación a nivel sanguíneo. Son pacientes que tienen muchos riesgos de daño de la retina y del nervio óptico. Entonces, ese tipo de paciente tiene que resolver esta situación. O sea, a los que tienen los hábitos tóxicos tienen que suspender por completo esos hábitos tóxicos, y a aquellos que tienen problemas de base
como la dislipidemia, hipertensión, diabetes. La diabetes afecta mucho los vasos sanguíneos de la retina y del nervio óptico. Tienen que mantener sus niveles tensionales, sus niveles de azúcar, sus niveles de lípidos bajo los límites normales. Eso es muy, muy importante. Entonces, ¿qué nosotros hacemos en caso de glaucoma? En caso de glaucoma, primeramente tenemos que bajar la presión del ojo. Los pacientes con presión alta, tenemos que tratar de llevarlo a la mínima expresión. Lo ideal es un paciente ya que tiene daño en el nervio óptico, es mantener la presión cerca de 10, para que cuando durante el sueño puedan subir algunos milímetros de mercurio, no afecte tanto el nervio óptico. Nosotros utilizamos unas gotas, diferentes clases de gotas. Hay gotas que aumentan el vaciamiento del humor, del humor acuoso. Hay otros medicamentos que disminuyen la producción a nivel de los procesos ciliares del humor acuoso. Y aunque no ha sido aceptado por la FDA o investigado por la FDA o todavía comprobado por la FDA, se han visto estudios que utilizando medicamentos neuroprotectores hay pacientes que han mejorado mucho su campo visual. Esos medicamentos neuroprotectores van dirigidos a aumentar la vascularidad sanguínea a nivel de la retina y del nervio óptico. Por ejemplo, están los bloqueadores de los canales de calcio, que lo que hacen es que aumentan la flexibilidad de la musculatura lisa a nivel vascular y por ende aumenta la perfusión sanguínea. Entonces, también el ginkgo biloba se ha descubierto que ayuda mucho a la hiperviscosidad sanguínea, o sea, hace la sangre un poco más fluida y por ende le lleva más oxígeno a la retina y al nervio óptico. Entonces, es muy, muy importante el flujo sanguíneo, mantenerlo de una manera estable y asegurar que el paciente no vaya a tener ninguna placa de ateroma o algún problema de agregación plaquetaria. Y en un paciente que, por ejemplo, tenga algún problema vascular cerebral, es importante también trabajar con eso. Nosotros tenemos que hacer diagnóstico diferencial entre glaucoma y daños en el nervio óptico por otras patologías. Por ejemplo, está los trúsenos de la papila o del nervio óptico, está la calcificación del nervio óptico a nivel intracraneal, está también la neuropatía óptica isquémica anterior y están pacientes que tienen papilas ópticas grandes y por ende se ven el centro del nervio un poco grande. Yo les voy a enseñar ahora el aspecto de un nervio sano y de un nervio con glaucoma. Aquí vemos un nervio completamente sano. Ustedes ven la coloración que tiene anaranjadita y aquí en el centro se ve una pequeña palidez que normalmente se ve en los nervios sanos y hay algunos que no tienen eso. Estos son nervios con todas sus células vivas, pero vemos en un paciente con glaucoma todo este círculo blanquecino en el centro. Eso es una excavación, nosotros llamamos excavación. Hay diferentes clases de excavación, más grande, otra más pequeña. Esta es una excavación bastante grande y estos son células ya apoptósicas, células muertas de las células ganglionares de la retina y de la capa de fibra nerviosa. Porque acuérdense
que la capa viene, los axones vienen de la retina para formar el nervio óptico. Entonces, cuando ya la retina comienza a perder células ganglionares y células de la capa de fibra nerviosa, esas mismas células se pierden aquí en el nervio óptico, que es lo que vemos aquí. Todo esto son células muertas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los pacientes que tienen excavaciones grandes por nervios grandes? Cuando el nervio es muy grande, toda la disposición de los axones de las células ganglionares y de la capa de fibras nerviosas se colocan aquí, en la periferia. Entonces, el nervio se queda con esta parte central vacía y podemos tener la tendencia de pensar que es un daño por muerte celular, pero realmente es porque el nervio es muy grande, capta todas las fibras nerviosas y ya al completarse queda todo ese espacio vacío, pero eso, el diagnóstico diferencial lo hacemos con estudios de tomografía del nervio óptico. Hacemos también campo visual para ver si el paciente está perdiendo visión de la periferia y hacemos un estudio de paquimetría, que es el grosor de la córnea, para tener más certeza de la toma de la presión intraocular. El mensaje realmente de los oftalmólogos, de nosotros los oftalmólogos, es que acudan al oftalmólogo cada año, aunque no sientan ninguna molestia en los ojos. Eso es muy importante para detectar glaucoma a temprana etapa. Y por favor, aquellos que ya tienen enfermedades del colágeno, mantenerse controlados, siempre unido a su médico. Aquellos que tengan hábitos tóxicos, repito, por favor, suspenderlo definitivamente para evitar una vasculitis, evitar que todos esos tóxicos dañen sus células retinianas y por ende el nervio óptico. Pacientes hipertensos, mantener su presión normal. Pacientes con problemas de dislipidemia, por favor, evite las grasas, evite los azúcares, los pacientes diabéticos. Y algo que yo sugiero es que, aunque la FDA no haya científicamente aprobado los neuroprotectores, tomar su ginkgo biloba, pero eso ya se lo indicará el oftalmólogo. Pueden tomar su ginkgo biloba. El magnesio es muy bueno para producir vasodilatación y por ende buena perfusión o mejor perfusión sanguínea. Ingiera mucho antioxidantes, eso es muy importante, que aunque no actúa directamente para el asunto del glaucoma, pero da una mejor salud a nivel de las células de la retina. La zeaxantina, luteína, todos los antioxidantes. Pueden ingerir frutas frescas, vegetales frescos, espinaca, pescado. Realmente es un complemento, todo en conjunto ayuda a una mejor salud visual. Entonces yo espero que le haya sido de utilidad esta pequeña charla. Cualquier cosa, estamos aquí en el Instituto de Especialidades Médicas, no duden en contactarnos, que estamos realmente a la disposición de ayudarle y responder cualquier pregunta. Pues muchas gracias y realmente estamos a la orden.